la Facultad de Ciencias. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante titulada Comunicación Incluyente y No Sexista, la cual nos brindará la maestra Rubicelia Maya Esquivel, nuestra invitada el día de hoy. Maestra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Entonces le paso la palabra al doctor David Maya para que nos haga el favor de presentar a nuestro ponente. Bienvenidas todos y todas, bienvenida maestra. Muchas gracias, maestra Alejandra. Es para mí un gusto presentarles a la maestra Rubicelia Maya. Voy a hacer una breve introducción de lo que ha sido su trayectoria. Ella tiene más de 20 años de experiencia en género, es experta en transversalidad de género y presupuestos públicos con perspectiva de género. Su formación académica consta de, es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Planeación de Políticas Públicas Metropolitanas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, con la tesis ¿Cómo habitan las mujeres los espacios públicos? Entre distintos diplomados con los que cuenta, destaca el diplomado especializado en la atención e investigación de los delitos de género. Trabajó 11 años en el gobierno, 8 en el Instituto de las Mujeres del DF, ahora llamado Secretaría de las Mujeres, 2 años como asesora del secretario de Desarrollo Social en temas de género y violencia contra las mujeres, y 1 año como subdirectora de la transversalidad de las perspectivas de género, derechos humanos e inclusión en la alcaldía Azcapotzalco. Fue premiada, recibió el primer premio a las mejores prácticas locales con enfoque de género por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, llamado Incorporación de la Perspectiva de Igualdad de Género en el proceso presupuestal del gobierno del Distrito Federal en 2013. Recientemente colaboró como consultora en precisa medición estratégica en materia de género durante 2 años. Durante ese periodo participó en proyectos de capacitación, de los que podemos mencionar un diplomado de indicadores para servidores públicos de Quintana Roo, impartió un curso de presupuestos públicos con perspectiva de género en Oaxaca, coordinó y proporcionó capacitación sobre la norma 025 de igualdad y no discriminación en Morelos, y además colaboró con el curso de enfoques transversales para la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de México. Actualmente desarrolla su trabajo como subdirectora en el área de planeación estratégica para la prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin duda, la maestra Rubicelia Maya es una voz importante en estos temas de género. Y ahora le cedo la palabra para que nos haga la presentación. Muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Les agradezco la invitación. Bienvenidas todas, todos y todes. Hoy vamos a tener el tema de comunicación incluyente. Voy a hacer la presentación. Muy bien. Vamos a comenzar. Probablemente ustedes han escuchado mucho esto de la comunicación incluyente y no sexista, pero lo han escuchado desde las burlas, lo han escuchado desde toda la mofa que se hace de ciertos videos, de ciertas conversaciones que han escuchado, pero hay que entrar y analizar un poquito más como por qué se propone esto de la comunicación incluyente y no sexista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Cuáles son las razones? O sea, no es algo que se determinó un día y que llegó y es como una rara moda, una moda de los jóvenes, de las y los jóvenes. No, o sea, en realidad tiene todo un sustento y este sustento es la perspectiva de género. Probablemente ustedes han escuchado de la perspectiva de género y hoy vamos a platicar un poco sobre la perspectiva de género. Pero antes de entrar en el tema, quiero que leamos esta y que analicemos un poco esta frase, que es de Amartya Sen y dice: para entender hasta qué punto es nociva la desigualdad de género, tenemos que ver más allá de la difícil situación de las mujeres.
y examinar los problemas en que el trato asimétrico con ellas origina, también para los varones. Los distintos tipos de inequidad tienden, por último, a alimentarse unos a otros. Deben de ser conscientes de sus conexiones. De repente parece como una posición como bastante cómoda el pertenecer, el ser hombre, y puede parecer como muy cómodo y muy fácil. Pueden decir, no, es una posición muy cómoda para los hombres, pero las mujeres están sufriendo una situación. Pues no, lo que quiere decir Amartya Sen es justo esto, que las desigualdades de género nos están afectando tanto a mujeres como a hombres, y es algo que tenemos que platicar. Pues bueno, el objetivo de esta reunión es reflexionar sobre la comunicación incluyente y no sexista para construir relaciones basadas en la igualdad sustantiva y no violencia hacia las mujeres en la comunidad universitaria. La primera dinámica va a ser muy sencilla. Les voy a pedir si tienen a la mano un papel y un lápiz. Maestra Rubí. ¿Sí? Dígame. No está avanzando las diapositivas, creo. Ok. A ver, no sé. Ahorita estamos viendo la primera diapositiva solamente. Ya, yo voy avanzando. ¿Qué hago? Quito la imagen. Podría intentar dejar de compartir y volver a compartir. A compartir. A ver si eso soluciona el problema. Gracias. Claro que sí. Bueno, mientras vamos a ir pensando. ¿Está? Otra vez. A ver, lo voy a probar y me dicen si avanza, ¿sí? No, nos quedamos en la imagen. Nos quedamos otra vez en la diapositiva 5. Entonces lo intento otra vez. Por favor. Y si ahora pudiera compartir en lugar de ventana toda la pantalla, tal vez. Ok, vale. Toda la pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? ¿Puedo avanzarlo? Sí, a ver. Esta es la 1. La 2. Sí, ya avanza. Ok. Sí, gracias. Pero se quedó sin imagen. No, seguimos viendo la cámara. ¿Seguimos bien? Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, entonces ya ya tuvimos como ya empezamos con la reflexión de Amartya Sen, que decía que las desigualdades tenían efectos sobre hombres y sobre mujeres. Y eso es algo que tenemos que dejarlo claro y que vamos a desarrollar durante toda esta sesión, que va a ser muy cortita, para desarrollar este tema de la comunicación incluyente y no sexista. Ya les comentaba el objetivo. Ahora sí, la dinámica les decía, si por ahí tienen una hoja y un lápiz a la mano, me gustaría que por favor dibujaran 2 doctores. No tiene que ser un dibujo muy complicado, únicamente pueden hacer como ustedes quieran, con palitos, bolitas, y o un dibujo muy complicado si ustedes quieren, pero que les lleve 2 minutos para hacer únicamente 2 doctores. Entonces, vamos a darnos 2 minutos para hacer el dibujo de 2 doctores. Entonces, empezamos a partir de ahorita. Yo también lo voy a hacer. Muy bien. Ok.
ya espero que hayan avanzado y que hayan hecho su ejercicio. ¿Cómo hicieron sus doctores? Sus doctores son los 2 hombres, sus doctores son 2 mujeres. Generalmente cuando lo hago en los talleres, la mayoría de las personas hacen 2 hombres, porque estamos acostumbradas y acostumbrados que cuando decimos doctores, son hombres. Y entonces, cuando yo les pido que dibujen 2 doctores, dibujan efectivamente 2 doctores, pero 2 doctores hombres. Aquí ya empezamos a visibilizar una de las importancias del lenguaje inclusivo de hablar también sobre las mujeres. Es decir, las doctoras y los doctores, es muy importante visibilizar la participación de las mujeres. Vamos al siguiente punto y vamos a seguir desarrollando. Comunicación, lenguaje y no sexista. Cuando oye ese tema también muchas veces me dicen, bueno, ese es como esta publicidad que estoy mostrando, o sea, es de los años 50, o sea, esta pues es una mujer que está en la casa, que está viendo un sartén y que está muy feliz viendo un sartén en su cocina y el hombre está lavando su coche afuera. Y entonces dicen, efectivamente, así es, o sea, es de los años 50, esto ya no existe, ya todos somos muy incluyentes, ya todos, ya avanzamos, ya no existen eso de las desigualdades entre mujeres y hombres, todo está muy bien. Pues vamos a revisarlo. Para esto necesitamos un elemento muy importante que se llama género, y vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es género. Género se refiere a los atributos culturales que describen lo que significa ser mujer y qué significa ser hombre. Y entonces aquí pongo una serie de imágenes que qué significa ser mujer en un país de África, qué significa ser mujer en un país como Estados Unidos, qué significa ser mujer en un lugar como la India, qué significa ser mujer en Afganistán, qué significa ser mujer en la Sierra de Oaxaca o en la Sierra de Hidalgo. ¿Qué significa? ¿Tiene el mismo significado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay estas diferencias? ¿Por qué vemos estas diferencias? Pero no solo en los colores ni en la vestimenta. Esto sería como lo menos importante, la vestimenta y los colores de la piel y las situaciones que se viven en los países. No, o sea, a partir de que si uno es hombre o mujer, tiene acceso a diferentes derechos. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que vive en Afganistán a una mujer que vive en la Ciudad de México. No es lo mismo una mujer que vive en la Ciudad de México a una mujer que vive en Estados Unidos. Nos damos cuenta de las diferencias y estas diferencias son culturales y estas diferencias tienen que ver con nuestra cultura. ¿Por qué? Porque cada cultura nos va a decir qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Pero no solo eso, el género también es una construcción social y esta construcción social nos va a hacer que nosotras tengamos derechos o no a determinadas situaciones. Por ejemplo, las mujeres en Afganistán no tienen derecho a tener un trabajo, no tienen una serie de derechos que para nosotras, por ejemplo, las mujeres que viven en las estudiantas o las maestras que viven en Toluca o las que vivimos aquí en la Ciudad de México, tenemos acceso a una serie de derechos y una serie de programas, proyectos, y entonces somos ciudadanas que tenemos acceso a eso. Sin embargo, si a nosotros nos hubiera tocado vivir en un lugar como la Sierra de Oaxaca, ¿cuál hubiera sido nuestra situación? ¿Qué hubiera pasado? Probablemente nuestro papá o nuestra familia hubiera arreglado nuestro matrimonio y ese matrimonio hubiera sido arreglado a cambio de dinero y nos hubieran dado con una persona probablemente mayor o sin importar tanto la edad, pero que pudiera pagar porque nosotras nos fuéramos con ellas y fuéramos parte de ese matrimonio. Entonces, imagínense nada más si existen o no existen estas diferencias, si existe esto del género o no existe esto del género. Y este tema del género no es algo que yo inventé, es algo que nos dicen las estadísticas. Pero ¿cuáles son las instituciones que están
fomentando estas desigualdades, cuáles son las instituciones que están creando esta situación, pero también son las instituciones que pueden hacer el cambio. Pues por supuesto, en primer lugar, es la familia. La familia que para empezar cuando nacemos nos visten de rosa o nos visten de azul. Probablemente esto lo han escuchado muchísimas veces en las conferencias que han tenido de este tema de género. Pero no tanto es esta diferencia de rosa y azul, sino el valor que tiene el rosa y el valor que tiene el azul. Por ejemplo, si un niño, si nació un niño, pues ese niño le van a poner su ropita azul. Y si nace una niña y le compraron ropita azul, no importa, se la ponen, porque no pasa nada. Pero si nace niño y le van a poner la ropita rosa, no se la van a poner. Por supuesto que no lo van a hacer. ¿Qué va a pasar? Pues la van a esconder, la van a guardar, la van a regalar, pero no se la van a poner. Porque ¿qué significa el rosa? Significa ser mujer. ¿Y qué significa ponerle la ropa rosa a un niño? Que puede ser mujer, ¿no? Pero sobre todo no tiene que ver tanto con eso de ser mujer. Tiene que ver con que representa una persona de menor valía. Por eso a los niños no se les pone ropa rosa. Y luego me dicen, maestra, pero ya los hombres usamos camisa rosa. Sí, pero no usan camisa rosa y pantalón rosa. ¿Por qué? Y las mujeres sí podemos usar pantalón rosa y los hombres no pueden usar pantalón rosa. ¿Sí me explico? O sea, aún existen estas desigualdades de género. Y no lo digo yo, lo que decía hace rato, lo dicen las estadísticas. Al final, una institución como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística nos está diciendo en la mayoría de sus estadísticas, o rara es la estadística, que no existen desigualdades entre mujeres y hombres. Y tal es estas desigualdades que existen, ya ahora tenemos una encuesta específica para medir la violencia hacia las mujeres. Imagínense nada más que una institución gasta, como el INEGI gasta, para tener la ENDIRE, para que pueda medir el nivel de violencia hacia las mujeres. No es producto de la casualidad, es producto de la necesidad, porque se necesita saber cuál es la situación de las mujeres. Y entonces, ¿cuál es el último dato que tenemos en la ENDIRE? Pues la ENDIRE nos dice que 66 de cada 100 mujeres ha vivido violencia. Y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el transporte se dice que aproximadamente 90 de cada 100 mujeres en el transporte público ha vivido violencia sexual. Imagínense nada más estas estadísticas tan importantes. Y aquí son brechas de verdad muy fuertes a hombres y mujeres. Por ejemplo, si hablamos de violencia sexual, pues yo no dudo que alguno de los compañeros, profesores o de los alumnos hayan vivido alguna situación de violencia sexual. Por supuesto que sí en el transporte, pero también les voy a decir una cosa, la diferencia entre hombres y mujeres ahí es muy grande, porque solo algunos hombres han vivido violencia. Y acá, esta estadística que yo les comenté fue durante el último año. El último año, más del 90% ha vivido violencia sexual en la Ciudad de México en el transporte. Imagínense nada más. Y yo, por ejemplo, yo diría que una ciudad como, por ejemplo, como Toluca, pues tendrá unas estadísticas parecidas a la Ciudad de México. Y estas diferencias también de pues de que los hombres no viven el mismo número de violencia que las mujeres o no los mismos hechos que las mujeres. Y, por ejemplo, esta es una de las brechas más importantes que existen. Continuamos con las instituciones que fomentan las desigualdades y, en consecuencia, lo sexista y lo no incluyente. Por supuesto, la familia, por supuesto, los gobiernos. Ahorita les voy a enseñar una campaña que hizo el gobierno del Distrito Federal en el periodo del doctor Miguel Ángel Mancera, donde tuvieron varias, pues las feministas reclamaron mucho por este hecho, porque ahorita ustedes lo van a ver, o sea, es evidente que se equivocaron y evidente que es sexista. ¿Quién más lo hace? ¿Qué institución lo hace? Pues la religión, por supuesto, las organizaciones, las escuelas también lo realizan. Entonces, pues, por supuesto, como universidad tenemos, y bueno, en el caso de la universidad, pues por supuesto que existe todo un marco legal, una serie de instrumentos internacionales y nacionales que como universidad debe de
incluir y debe de trabajar con el tema de perspectiva de género. No nada más para que no haya comunicación incluyente y no sexista, sino para que no exista algún rasgo en la escuela donde pueda ser violento, pueda ser sexista o pueda discriminar a alguna persona. Entonces, por eso es de que se realizan, entre otras cosas, se realizan esta serie de conferencias, porque sabemos que existe una brecha de desigualdad y entonces tenemos que cerrar esa brecha de desigualdad y tenemos que informar, tenemos que comentar cuál es la situación para poder emprender acciones. Y una de esas acciones, pues por supuesto, son estas conferencias que ustedes están teniendo el día de hoy. Muy bien, ¿cómo se dice? Mujer, mujeres. Generalmente, por ejemplo, en el caso de los hombres siempre se dice los hombres, pero en el caso de las mujeres, ¿cuál sería lo correcto? Pensemos, ¿sería decir mujer o las mujeres? Y veamos las imágenes. Lo correcto es decir las mujeres. Las mujeres porque somos diversas, porque somos niñas, porque somos diferentes, porque podemos tener religiones, podemos tener educaciones, podemos tener muchas diferencias, muchas formas de ser. Incluso también en este aspecto puede ser que una persona que haya nacido como hombre y después se identifique como mujer, está en este grupo de mujeres. Entonces, tenemos que reconocer que las mujeres son muy diversas. Y el hecho de que se diga esto de mujer, la mujer, se hace como más en el estereotipo de lo que deben de hacer las mujeres. Entonces, no debe ser tomado de esta forma. Debe de ser, lo correcto es decir siempre las mujeres, la situación de las mujeres, y siempre hablar en plural porque somos una diversidad. Entre ellos, como decía, puede ser una persona que haya nacido como hombre y más adelante decidió o sintió o ha experimentado y cambió o no sus documentos para ser mujer, porque también sucede que en algunas ocasiones tenemos algunas personas que se dice que no se consideran hombres y han cambiado todo ya como mujeres, pero aún no han cambiado sus documentos. Entonces, de todos modos, en estos casos se les dice mujeres. Si la persona se está describiendo como mujer, se le dice mujer. Si la persona no se identifica como hombre y no se identifica como mujer, pues está correcto que diga no me identifico como hombre, no me identifico como mujer, y entonces en ese caso, por ejemplo, se ocupa lo que acabamos de mencionar y decimos todas, todos y todos. Entonces es cuando ocupamos este último elemento de la E. Muy bien, vamos a continuar y de todos modos van surgiendo como muchas dudas y vamos a irlas resolviendo más adelante. Pues bueno, como ya les comentaba, una de las instituciones favoritas de la discriminación y de la comunicación no sexista, pues son en el caso de las familias y la socialización. En la infancia es un tema muy importante, cómo socializan a las niñas y cómo socializan a los niños. O sea, pues vemos los juguetes rosas, pero no solo los juguetes rosas, sino al final vemos una niña que está cuidando de una casa. ¿Por qué? Porque al final se está socializando a la niña para que tenga el cuidado de la casa. Y dicen las especialistas en este tema, aunque los hombres han tenido participación muy importante o han participado ya también en los hogares, la responsabilidad principalmente de los hogares y de las tareas del cuidado y de la tarea doméstica siguen siendo las mujeres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Socializando para que las niñas cuiden del hogar con esto, como con la limpieza, que tenga una cocinita. Por ejemplo, esta imagen del bebé la puse muy a propósito porque se dice que las mujeres tenemos instinto materno. No es cierto. Las mujeres no tenemos instinto materno. Esto lo adquirimos mediante la socialización. Por eso desde muy pequeñas nos dan un bebé y ahí lo estamos cuidando y a veces lo descuidamos y a veces ya cuando somos más grandes lo cuidamos mejor, pero siempre nos están socializando con los bebés. Por eso cuando somos mayores, pues ya a veces estamos como más, tenemos más habilidades porque nos van creando estas habilidades a diferencia de los niños. A las niñas desde muy pequeñas, de los primeros juguetes que yo he visto que les dan,
en algunas comunidades es una muñeca o un muñequito, entonces, o unos trastecitos, cuando en realidad, pues si por ejemplo me regalan a mí unos trastecitos, o sea, unos sartenes, pues diría, qué emoción, mi cocina va a tener un sartén, pero no es el regalo para mí, es para la cocina y para cocinar para todas las personas que vivimos en esta casa. Entonces el regalo es para la casa, para todas las personas que integramos esta familia, no es exclusivamente para mí. Ahora, si me regalaran, por ejemplo, un saco o algo personal, pues entonces ya diría, este regalo sí es para mí. Entonces, esto está pasando. O sea, así es como se les dan los juguetes a las niñas y se les empieza a socializar para que ellas sean amas de casa. Luego, en las historias de las princesas, si revisamos cada una, son historias de verdad muy fuertes. O sea, si revisamos la historia de Cenicienta, Cenicienta pierde a su papá y se queda con su madrastra y sus hermanastras que la utilizan para que realice todo el trabajo doméstico. Entonces prácticamente la tienen esclavizada. Y el día que la hada madrina le da la oportunidad de pues de salir, de ser mejor, de todo, ella elige una calabaza, elige un vestido para ir a una fiesta con un príncipe de una noche. Imagínense nada más esta historia tan triste de Cenicienta. Ahora veamos la historia de Sirenita. La historia de Sirenita también es muy fuerte. Ella renuncia a su instrumento de la voz, a su capacidad más grande que posee por el amor, y al final él ya no la reconoce. Entonces es otra historia terrible. Entonces estamos viendo cómo la serie de renuncias por amor también nos las están socializando. La historia de la tercera muñeca también es muy fuerte. O sea, la de Bella, pensar en que su papá tiene un altercado con la bestia y entonces la lleva a ella. O sea, es fuertísimo, ese intercambio es fuertísimo. ¿Cómo se atreve su papá a llevarla a vivir con bestia? O sea, no es posible que la lleve a vivir con bestia. Entonces, y la lleva como una especie de trata, o sea, la trata como si fuera un objeto. Imagínense nada más esa historia. Bueno, ahora la historia de Barbie. La historia de Barbie, ahora ya Barbie es más inclusiva y todo el asunto, pero también si vemos, Barbie al final lo que hacía es, pues, fomentar los estereotipos de las mujeres con una cintura diminuta y un busto enorme. O sea, cuando esa no es la realidad. O sea, las mujeres mexicanas no somos así, ni de muchos países son así. Con una cintura pequeñita, o sea, de ojos claros. Empezaron las Barbies justo con este estereotipo también de mujeres blancas, de cabellos rubios, grandes. Entonces, pues imagínense nada más lo que está pasando. O sea, ¿con qué estamos socializando a nuestras niñas y nuestros niños? Entonces, tenemos que revisar todo esto, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo? Por ejemplo, ahora si revisamos los juguetes de los niños tienen armas, los niños tienen coches, los niños tienen objetos que pueden parecer agresivos, como en el caso de este triciclo, tiene sus dientes enormes, el dinosaurio. O sea, entonces como que la agresividad, lo estratégico puede ser para ellos. El ser un superhéroe también puede ser para ellos. Entonces, todas estas cosas también se las estamos transmitiendo a los niños. Pero también, ¿qué hacemos cuando les damos un arma? ¿Sí queremos que los niños se socialicen con un arma? ¿Les estamos permitiendo el acceso a la violencia? Porque al final un arma es para cometer un acto de violencia. ¿Y qué les estamos haciendo? O sea, o un coche, por ejemplo, si va a muy altas velocidades, pues también es algo peligroso, tanto para ellos como para las demás personas. Veamos qué se está fomentando en las niñas y qué se está fomentando en los niños. Al final, lo que queremos es, si hacemos nosotros esta revisión
Y si les damos a los niños también la oportunidad de que ellos puedan jugar con juguetes de niñas, por ejemplo, ¿qué puede pasar si le damos a un niño un juguete, un muñequito? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que se convierte en buen padre, por ejemplo. ¿Por qué también no les damos a los niños la oportunidad de que se socialicen como padres? Y ya cuando estén grandes se decidan si quieren ser padres o no quieren ser padres, pero al menos que se socialicen en el cuidado de un niño. Puede ser a lo mejor más adelante un sobrino, un primo, y ahorita darles el juguetito para que puedan cuidar, para darles esta oportunidad de que ellos también den cariño, abracen, platiquen, tengan comunicación, que sepan cómo establecer contacto amigable y tierno con otra persona. ¿Qué pasa si le damos a una niña un trenecito con una pista? Pues le vamos a enseñar a ser estratega también. La vamos a enseñar a que haga que haga competencias, por ejemplo, que también pueda ser una buena competidora. O sea, ese es el punto, que tenemos que eliminar todo el contenido sexista y todo lo violento en los juguetes, pero no nada más en los juguetes, sino también en los juegos. Tenemos que ver en los juegos qué es lo que está pasando. Muy bien. Vamos a el sustento de la comunicación incluyente y no sexista. Tenemos una serie de instrumentos internacionales. Como México ha firmado una serie de instrumentos internacionales en los que se compromete a eliminar las brechas de desigualdad, estas diferencias entre hombres y mujeres. Lo que dijimos, ya pasemos del decir no existe al claro que existe, y tan existe que existen instrumentos internacionales que ha firmado México para eliminar estas brechas de desigualdad. Tan existe que existen leyes nacionales de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y leyes nacionales de acceso a la no violencia hacia las mujeres. Imagínense nada más cómo está la situación de la violencia en México, que les dije que INEGI tenía una encuesta exclusiva para medir la violencia hacia las mujeres. Nada más mide la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque es un punto que está muy fuerte y que se tiene que atender. Pero no solo eso, también existe una ley para eliminar la violencia hacia las mujeres, para que vean cómo está la situación. Y no es una cosa que se inventó o que la UAM quiso dar una plática de un tema que no existe. Por supuesto que existe y está institucionalizado. Y pues todas las instituciones al final tienen que cumplir con esta eliminación de brechas de desigualdad. Por supuesto también igual existen leyes estatales, igual en igualdad sustantiva, en acceso a una vida libre de violencia, y también existen una serie de instituciones como los institutos de las mujeres en los estados o los mecanismos, a veces se llaman consejos, a veces se llaman institutos de las mujeres, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México se llama Secretaría de las Mujeres, que están hechas para eliminar estas brechas de igualdad. Y un tema que ellas están promoviendo es la comunicación incluyente y no sexista. Ya pasamos de la obligación, ahora sí, a la realidad. Ha habido eventos muy curiosos y eventos protocolarios y eventos incluso gubernamentales, como en este caso, en la época de Peña Nieto, se dio este evento que fue un evento donde no contaba con la participación de las mujeres. Y todos los eventos o todos los temas deberían de tener la participación de las mujeres. Pero yo creo que hay unos donde no se puede no tener la participación de las mujeres. ¿Ya leyeron cuál es el nombre del evento? Se llama Uniendo Esfuerzos por la Lactancia Materna. ¿Cuántos hombres ven? Yo veo 6. ¿Y cuántas mujeres ven? No veo ninguna mujer. Yo creo que en este tema debería de estar la participación de las mujeres, ¿no creen? O sea, siempre, todos los eventos tenemos que tener la participación de las mujeres. Porque entonces, si estamos haciendo un evento y a ese evento no están yendo las mujeres, estamos haciendo un evento discriminatorio. Y pueden decir, pues yo no las estoy evitando que vengan. Pero si no estamos haciendo un evento incluyente, si estamos, por ejemplo,
Si decimos, vamos a hacer actividades deportivas, muy bien, vamos a hacer actividades deportivas. Y el área de actividades deportivas, a lo único que se dedica es hacer partidos de fútbol, está teniendo una actividad discriminatoria. Y se lo digo para que lo pensemos y tomemos cartas en el asunto, porque si yo tengo como servidora pública, como servidor público, la obligación de tener y de fomentar algún punto importante en este país, por ejemplo, en este caso los deportes, si yo únicamente estoy haciendo actividades donde están participando hombres, estoy realizando una actividad discriminatoria y entonces no estoy cumpliendo con el objetivo de mi actividad. Aquí está la siguiente imagen. Esta imagen es de una campaña que se hizo en el periodo en la Ciudad de México, del periodo del licenciado Mancera, del doctor Mancera. Es una campaña del 2014 para promover la lactancia materna. Se puso esta imagen y dice, no le des pecho, dale la espalda. Amamantar es lo primero que puedes hacer para asegurar la salud de tu hijo. ¿Les parece que esto puede ser una imagen discriminatoria? Pues seguramente algunas personas dirán, pues no, o sea, o algunos hombres o algunas jovencitas que no hayan tenido hijos, pues decir, pues no, o sea, me parece como pues un hombre, Maribel Guardia, presumiendo su abdomen con su hijo, pues en ese tiempo tenía como 17, 18 años, pues puede parecer como no discriminatoria. Pero para las mujeres para las que está hecha esta campaña, para las mujeres que están en el periodo de lactancia, sí es discriminatorio. ¿Por qué? Porque una mujer que acaba de tener un hijo o una hija no puede tener ese abdomen. Una mujer que acaba de tener un hijo o una hija no se puede sacar una foto como esa. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esta campaña es muy discriminatoria. Bueno, se puede ocupar ese término, obvio no. Es discriminatoria. ¿Por qué? Porque acá teníamos una problemática en la Ciudad de México de que solo el 14% de las mujeres estaban amamantando a las niñas y niños. Y decían, pues, ¿por qué no las están amamantando? ¿Qué está pasando con las mujeres de la Ciudad de México? Hagamos una campaña y pongamos a Maribel Guardia con ese abdomen impresionante donde únicamente una banda tape su pecho y salga con su hijo. No está hecha para ellas. ¿Cuál era la situación? ¿Por qué las mujeres no estaban amamantando a sus hijos? Pues ¿por qué? Porque lo que estaba pasando era de que las mujeres no tenían acceso a lactarios, a espacios exclusivos para lactar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente ellas preferían no lactar y cortar la leche materna a estar sacándose leche materna en un baño. Imagínense nada más en un baño durante la jornada de trabajo, que una mujer tuviera que ir a extraer la leche. O sea, eso no es nada higiénico. Entonces, por eso, obviamente, las mujeres no estaban haciendo, no estaban cumpliendo, no estaban, bueno, más que cumpliendo, pues no estaban lactando a las niñas y niños, porque al final también es una decisión de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo esta campaña? Pues estaba fomentando al final la culpa, porque decían, no le des el pecho, dale la espalda. De hecho, hasta parecía un chiste. O sea, esto de no le des la espalda, dale el pecho. O sea, lo que estaban haciendo era culpar a las mujeres porque no estaban lactando a las niñas y niños. Pero al final, lo que estaban haciendo era culparlas, pero no estaban revisando cuál era la situación de las mujeres. Entonces vinieron las feministas y por supuesto se quejaron y dijeron, ¿cómo puede ser posible que esta sea una campaña de lactancia? Y ahora vean la segunda imagen. ¿Les parece adecuada esta segunda imagen para promover la lactancia? Por supuesto que sí, porque ya sabe de la situación que está hablando. Sabe cómo están las mujeres cuando acaban de tener un hijo o una hija. Entonces, y lo habla desde el derecho de las mujeres y dice, decidí amamantarlo, quería tenerlo cerca de mí. Y entonces, por supuesto que hay una serie de acciones que no nada más uno puede emprender
carteles o puede emprender pláticas o puede emprender acciones sin conocer la situación. Siempre que uno quiera realizar una situación, que quiera enfrentar una problemática, tiene que revisar cuál es la situación de las mujeres. Por ejemplo, lo que decía hace rato del transporte público. O que quiera uno revisar, una de nosotras quiera revisar la situación de las mujeres en las universidades. Entonces tiene que ver cuál es la posición y situación de las mujeres, dónde están las mujeres, en dónde están concentradas, si necesitamos fomentar a lo mejor las carreras en las ingenierías o las mujeres están concentradas en ciencias sociales. Una vez que sepamos cuál es la condición y posición de las mujeres, entonces sí podemos emprender una serie de acciones, pero desde el conocimiento de género. No nada más se trata desde el sentido común como esta persona que hizo esta campaña. O sea, así no se pueden hacer las cosas. Ahora, ¿qué otro medio lo hace? Pues por supuesto, los medios de comunicación. La comunicación, los medios de comunicación tienen publicidad sexista. Si revisan la primera imagen, y dice buffet, y hay 3 tipos de mujeres, y en un buffet se va a elegir, pues puede parecer como para los hombres como pues una imagen pues relativamente cómoda o no tan cómoda, pero pues no ofensiva. Pero si vemos la segunda imagen, que es una campaña de Tecate, y dice baño, es fácil ser hombre, que este es un baño para los hombres, pues entonces sí puede ser ofensivo, así como, o sea, ¿por qué me dice eso Tecate, no? O sea, ¿por qué Tecate toma desde un estereotipo? ¿Por qué estereotipa que a mí me puede gustar como elegir hoy una, mañana otra, otra persona para que sea mi pareja o para que sea mi novia? ¿Y por qué puede Tecate decir que ese es un baño para mí? ¿Y por qué puede Tecate decir también en la tercera imagen, si ustedes revisan, dice closet, y es una silla con la ropa tirada? Si también hay hombres que les gusta tener sus cosas muy bien arregladas, yo conozco muchísimos hombres que les gusta arreglar sus cosas, que tienen sus oficinas, sus escritorios muy bonitos, entonces ser hombre no significa ser desordenado necesariamente. Entonces, esta es una campaña que en 2013, pues les llamaron la atención a esta empresa, que es Cuauhtémoc Moctezuma, y le pidieron que pidiera disculpas y que retirara toda esta publicidad que tenía. Ya la tenía así por todos lados, por toda la ciudad, por todo México, y le pidieron que la retirara, porque imagínense nada más, o sea, está haciendo también un estereotipo de los hombres que son desordenados, que todo este tipo de situaciones, los cuales no se valen. Por ejemplo, también en la última imagen abajo de Buffett, donde ven a este actor estadounidense, también es otra de las publicidades que tenía, que decía que les hacía falta más box a los hombres. Entonces, por lo tanto, los hombres, en este caso, un hombre que tenía frío, no podía tener frío, porque le hacía falta más box, o sea, ser más hombre. ¿Se dan cuenta nada más? O sea, lo que hace es como separarnos de los humanos, separar a los hombres de los humanos y convertirlos en un estereotipo raro, o sea, en un estereotipo que no tiene que tener miedo, en un estereotipo que tiene que es desordenado, en un estereotipo que le gusta andar con muchas mujeres. Entonces, esa no es la vida de los hombres en realidad, y no de todos los hombres. A lo mejor algunos se sienten identificados y pueden decir, yo sí, pues está bien, pero en realidad no puedes generalizar y no puedes decir que así son todos los hombres. La publicidad sexista, por supuesto que existe, de las mujeres. ¿Qué es lo que pasa con esto? Dice que a las mujeres les hace muy feliz hacer la limpieza, y no solo eso, sino nos representa cuerpos sin cabeza. No nos interesan las cabezas, no nos interesa que las mujeres piensen, nada más nos interesa lo que las mujeres hacen. Entonces, lo que las mujeres hacen es limpiar, lo que las mujeres hacen es tener su casa limpia. Entonces, estas publicidades sexistas, donde aparte de todo, muestran cuerpos femeninos haciendo exclusivamente las labores de la limpieza y no cuerpos masculinos, pues esta publicidad es sexista. También hay un video de Vic Pirena que alguna vez es de hace unos años, seguramente lo vieron,
donde decía que las mamás no se enfermaban, que las mamás no tenían derecho a enfermarse. Y que por eso las mamás, como no tenían derecho a enfermarse, tomaban su producto Vicpirena. Entonces, ¿se dan cuenta al final lo que están dejando ahí? Lo que está dentro, cuál es lo significante que se nos queda a todas y todos. Muy bien. Siguiente. Dejémonos de esos puntos. Ahora vamos a ver de la reflexión. Ahora vamos a ver como las opciones o las alternativas para tener un lenguaje, sobre todo ya. La comunicación incluyente y no sexista también incluye imágenes, pues ya ahorita vimos unos ejemplos de los que no se debe de hacer, entonces, pues tiene que ser imágenes que representen la situación de las mujeres. Y no nada más que las mujeres tienen que limpiar y no nada más que los hombres tienen que tomar alcohol y dedicarse al alcohol, sino también que hombres y mujeres limpien y que hombres y mujeres también puedan tener un esparcimiento y puedan, en todo caso, tomar alguna bebida alcohólica. Es una situación que puede estar en las publicidades también. Muy bien. Ahora vamos a ver las alternativas. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que vamos a proponer para ya no tener un lenguaje no inclusivo y un lenguaje no sexista? Pues estamos acostumbrados a decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los alumnos, les pido por favor, no. Vamos a decir el alumnado. Podemos cambiarlo. Son una serie de alternativas que son muy buenas para decir el alumnado. Decimos los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de la universidad, no podemos decir el personal de la universidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la historia, decimos los derechos del hombre son, ¿y por qué no decimos los derechos humanos? Cuando decimos el hombre genera sociedades, podemos cambiarlo y podemos decir la humanidad genera sociedades. Las profesiones, por ejemplo, es rarísimo cómo dicen las profesiones. Dicen la médico, la ingeniero, la juez, la jefe. ¿Por qué no decimos la médica? Que es una médica al final. ¿Por qué? Porque si decimos el enfermero y la enfermera. ¿Sí me explico? Ahí están las diferencias. Sí podemos decir, el enfermero, pero no podemos decir la médica. Pues lo podemos hacer, por supuesto que sí, y sí está bien dicho, sí es algo que podemos hacerlo y que podemos ocuparlo para los oficios. Por ejemplo, en este momento yo en la Secretaría estoy haciendo una guía y por supuesto que utilizo el lenguaje incluyente y no pasa nada. Y son todas estas alternativas que podemos utilizar. De repente pueden decir, ay, es como de flojera usar las y los para todo, pero existen una serie de alternativas que nos pueden ayudar, como las que les presenté hace un momento, para escribir en lenguaje inclusivo sin tener que escribir en todo el documento las y los. Por ejemplo, en el ingeniero, el matemático, el técnico, el profesor, el juez, pues por supuesto que le podemos decir la ingeniera, la matemática, la técnica, la profesora, la juez, porque se dice eso de, dicen la juez, no, la jueza se puede decir, o sea, sí podemos utilizarlo como la jueza. La jefa, no, la jefe, es rarísimo cómo lo dicen. Yo cuando lo escucho digo, o sea, es rarísimo, ¿por qué lo hacemos? Pues lo hacemos por toda una serie de estereotipos que traemos. Y los estereotipos dicen, los hombres tienen mejor situación que las mujeres. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres llegan a ocupar esos puestos importantes como ser médicas, como ser juezas? Pues tenemos que utilizar, por supuesto, el lenguaje incluyente. Entonces vamos a decir la médica, la ingeniera, la matemática, la técnica, la profesora, la jueza y la jefa. En artículo, otras alternativas que podemos utilizar, por ejemplo, en lugar de decir los ciudadanos, podemos decir las y los ciudadanos, los ingenieros, podemos decir las y los ingenieros, los servidores públicos, podemos decir las y los servidores públicos, los trabajadores, podemos utilizar las y los trabajadores. Les dije, podemos hacer uso de esta diversidad de expresiones no sexistas para escribir un documento. Por ejemplo, les digo, en mi caso, yo lo hago y no me la paso con las y los, ocupo todas estas diferencias para que yo pueda
escribir un documento donde las personas, todas las personas que lo puedan leer, se sientan incluidas. Los sustantivos, por ejemplo, igual a lo mejor de repente podemos no utilizar las y los, pero en lugar de utilizar los ciudadanos, podemos utilizar la ciudadanía. En lugar de decir los profesores, por ejemplo, las alumnas y los alumnos luego dicen los profesores, podemos decir el profesorado de esta universidad. Cuando realizamos alguna actividad decimos las secretarias, no es las secretarias, podemos utilizar el personal secretarial, porque también existen hombres en puestos secretariales. A lo mejor en nuestra universidad únicamente son mujeres, pero de todos modos lo mejor es decir el personal secretarial. ¿Por qué? Porque también los hombres tienen derecho a un puesto administrativo y también pueden ocupar esas posiciones y no sucede absolutamente nada. O algunas otras. Por ejemplo, las enfermeras, podemos decir igual, estamos acostumbrados de repente a decir las enfermeras, haya hombres o no haya hombres, pero podemos decir también el personal de enfermería. El uso de la E. El uso inadecuado sería como les pedimos a todos los empleados que vayan temprano. O sea, aquí por supuesto que escribí una barbaridad y lo hice con todo el gusto porque esto es lo que nos han dicho. A partir de un video que salió de una chica que pedía que le dijeran compañere, se hizo toda una burla, que ahora todos teníamos que utilizar el lenguaje inclusivo y hablar con la E, como antes hablábamos con la F. O sea, claro que no. Y eso fue una burla, o sea, claro que no. Si una persona nos está diciendo que le digamos compañere, le podemos decir compañere. Si una persona nos está diciendo que no se identifica con él, con ella, y que prefiere que le digan ella, está muy bien, también podemos hacerlo. Como maestras, como compañeras, como profesores, lo pueden hacer y no sucede nada. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes, si teníamos un compañero que se llamaba, no sé, Antonio, por ejemplo, y decía, yo quiero que me digan Toño. Todos le decían Toño, los maestros le decían Toño, o a los salvadores decían, me gusta que me digan Chava. Y todos le decíamos Chava y no pasaba absolutamente nada. Era como muy normal. No le digas Salvador. Y todos le decimos Chava o todos les decimos Toño. Y estaba muy bien y no pasaba nada. Pero ahora, cuando alguien nos dice, yo no me identifico con los hombres, yo no me identifico con las mujeres, y yo quiero que me diga un compañero, ¿por qué no le podemos decir compañero? Es de verdad muy difícil no decirle compañero o compañera. Claro que podemos decirle compañera. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer que esa persona se sienta que es una persona que puede, que tiene derechos y que podamos utilizar un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, apenas fuimos a una conferencia y un maestro me decía, hay un chico que se viste como mujer y dice que se identifica como mujer. Y entonces me pide que le diga, por ejemplo, Valentina. Entonces yo dije, pero ¿cómo le voy a decir Valentina si en la lista dice Pedro? Pero, por ejemplo, si hubiera sido Salvador, si le hubiera podido decir Chava. Pero ahí tenía el conflicto y entonces dijo, pero tampoco quiero discriminarlo. Y entonces este maestro buscó una alternativa. ¿Y cuál era la alternativa? Pues la alternativa era que podía ocupar el apellido. Entonces él dijo, voy a ocupar los apellidos y a todas y todos les voy a decir por sus apellidos y a nadie le voy a llamar por su nombre. Entonces esa es una buena alternativa. Por último, los formatos. Los formatos, cuando utilicen formatos, ya sea como profesores, como profesoras, como alumnas, como alumnos, podemos incluir esta oportunidad de que las personas que no se identifiquen como hombres o como mujeres puedan estar en estos formatos. Entonces podemos decir, ¿cuál es tu sexo? Femenino, masculino. No les vamos a preguntar el género no existe, no lo podemos preguntar. El género, como les dije, sí existe, pero es un concepto cultural. Entonces no les vamos a preguntar un concepto cultural, eso es muy complicado. Les vamos a preguntar su sexo, entonces les vamos a decir, ¿eres hombre o eres mujer o no te identificas con ninguno de los dos? Entonces, le damos esta alternativa para que las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres puedan estar y podamos tener registro de estas personas y que se puedan sentir visibilizadas y que se puedan sentir incluidas. Pues bueno,
Eso es todo, muchísimas gracias. Por último, yo les comento las instituciones que promueven la comunicación no incluyente y no sexista. Es el Instituto de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, los institutos de las mujeres, que son las entidades, se llaman mecanismos para la promoción de las mujeres, y están en todas las entidades, en todos los estados. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, pueden entrar a la página. De hecho, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres tienen libros, también el CONAPRED, me falta una D, ahí al final. CONAPRED se llama el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. También tiene muchos documentos muy interesantes. Entonces, quien quiera, pues, saber de estos documentos, quien quiera revisarlos, pues ahí están en sus páginas. Muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte. Muy bien, voy a dejar. Muchas gracias, maestra Rubí. Damos paso bueno, damos tiempo si hay alguna pregunta, comentario. Dudas, aprovechen. ¿Alguna duda? Doctora Lorena, la escuchamos. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia en términos de a lo mejor de documentos que sean ya más legales para que puedan cambiarse, transitar hacia esta comunicación incluyente? Gracias. Ajá, pues sí, tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, yo trabajo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Nacional. Entonces, pues por supuesto que nosotros realizamos muchas cosas con lenguaje inclusivo. Entonces, sí es legal porque tenemos una ley de igualdad sustantiva. Sí es legal porque tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. A veces depende de la voluntad política que tenga el titular para incluirlo, pero sí es legal, o sea, sí lo puede hacer uno. Por ejemplo, los oficios los podemos hacer así. Les digo, en este caso yo estoy haciendo una guía y esa guía va a ser para todo el país y va a estar en lenguaje incluyente. Entonces, pues sí, más bien sí se puede hacer, es legal y pues más bien trata de a veces la voluntad y que los titulares tengan muy claro que existen brechas de desigualdad y que quieran emprender acciones en este sentido, pero sí es legal, sí lo podemos hacer. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna otra pregunta, doctora Lorena? No, muchas gracias. No. Gracias. Tenemos una pregunta escrita en el chat de Juanita Ariela Alcántara. Dice, ¿qué opina de escribir el símbolo de arroba? El símbolo de arroba que usamos en los correos para incluir hombres y mujeres. Por ejemplo, escribe TOD arroba S, como diciendo todos y todas, tratando de decir. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, pues en los correos y en los chats, por ejemplo, puede ser una alternativa, pero ya en los documentos no, porque a la hora de leerlo no se puede leer la arroba. Entonces, en los documentos que únicamente vamos a leer como puede ser un chat, pues por supuesto que sí se puede, sí es una buena alternativa. En un correo, pues puede ser una alternativa, pero si solo lo va a leer una persona, pero si lo va a leer, por ejemplo, frente a un público, pues no se puede leer la arroba, ni las X o los símbolos. Entonces, pues sí, ahí en ese caso yo sugiero que si va a ser un documento que va a ser leído, pues sí, o que va a ser público o más formal, que se utilicen las y los o estas otras alternativas que les comenté. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctora Lorena, la escuchamos. Sí, muchas gracias. Nada más quería darle las gracias por su presentación y porque también mucho de la comunicación no tiene que ser verbal o escrita. Entonces, con este panorama que presentó, creo que es mucho más amplio pues la aproximación. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien, si no hay ningún otro comentario, yo voy a hacer uno mientras. Quiero comentarles un punto muy importante. Por ejemplo, luego me preguntan, ¿pero qué opina la Real Academia de la Lengua? ¿Está de acuerdo con eso? ¿No está de acuerdo? Pues la Real Academia tiene serios problemas también, porque si revisamos, por ejemplo, qué significa, ponemos, mujer pública y hombre público, porque en realidad la Real Academia lo que está haciendo es incorporando palabras que usamos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene incorporados muchas palabras como WhatsApp, como muchas palabras que utilizamos cotidianamente y que podrían ser no tan adecuadas para un lenguaje. Sin embargo, ahí está en la Real Academia. Ahora, ese es un punto. Y ahora, si revisamos esto que les comentaba de hombre público y mujer pública, hombre público lo describe como una persona que trabaja en gobierno. Y si revisamos la de mujer pública, lo describe como una prostituta. Entonces, ¿qué está pasando? La Real Academia no está actualizando muchos puntos que debe de actualizar, muchas palabras, porque en gobierno, por supuesto que existimos muchísimas mujeres. O sea, mi titular, por ejemplo, es una mujer. Entonces, imagínense nada más, o sea, ¿cómo puede ser posible que no tenga incorporado un término tan sencillo como ese? Ahora, por otro lado, el lenguaje al final leí una frase y me gustó mucho, que dice, el lenguaje es el espejo de una posición sociopolítica. Entonces, es esta posición sociopolítica la que va a hacer que nosotras utilicemos este lenguaje inclusivo y que las instituciones utilicemos este lenguaje inclusivo. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Bueno, Pues, para... sí, ya iba yo, perdón, maestro. No, adelante, Jess, adelante, te escuchamos. Sí, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Ciencias, otorga la presente constancia a la maestra Rubicelia Maya Esquivel por impartir la conferencia Comunicación Incluyente y No Sexista. Muchas gracias, maestra Rubicelia, y a toda la gente que participó en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, se lo agradezco mucho, qué amables, de verdad. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, fue una plática muy interesante el día de hoy. Muchas gracias por su invitación.